Amigos televidentes, muy buenos días. Qué gusto que pueda estar sintonizando el canal 33 y su espacio de Opinión República SB. Esta mañana Carlos Toledo no podrá acompañarnos, pero será un honor para un servidor poder conducir esta entrevista. Hoy vamos a hablar acerca de la niñez, cuál es la situación de los niños en El Salvador. Le invito a que se quede con nosotros. Esto es República SB. Y para hablar de estos temas, le doy la bienvenida a la directora del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, la licenciada Zaira Navas está con nosotros. Buenos días, qué gusto saludarla. Gracias, muy buenos días. Un saludo a toda la población salvadoreña. Muchísimas gracias por acompañarnos. Amigos televidentes, recuerden que también ustedes pueden ser parte de esta entrevista a través de sus opiniones en las redes sociales. Las direcciones van a estar apareciendo en la pantalla de su televisor y más adelante vamos a compartirla con el resto de la audiencia. En primer lugar, me gustaría conocer ¿cómo se encuentra la situación de la niñez en nuestro país? Ya hay una legislación al respecto, ya tiene más de 2 años esta legislación. ¿Cuál es la situación de los niños en nuestro país en términos generales? Bueno, en principio, como usted ya decía, tenemos avances importantes en el país. La instalación del nuevo sistema de protección que crea la LEPINA, la creación de la nueva institucionalidad. Sin embargo, esta nueva institucionalidad y la nueva legislación todavía no han terminado su proceso de instalación y lo más importante, todavía la población no ha asumido todo lo que la LEPINA establece en cuanto a derechos, en cuanto a responsabilidades de la familia, del Estado y la sociedad. Todavía no estamos viendo en términos generales lo que esperamos que esta legislación produzca. Sin embargo, hay que decir que aunque la situación de la niñez en El Salvador sigue siendo una deuda para nuestra población, para nuestro Estado, en la medida que todavía no se garantizan los derechos de la niñez y la adolescencia y que la vulneración se sigue dando hacia ellos, particularmente en lo que tiene que ver a los adolescentes, hacia determinados hechos, y la niñez todavía debe mejorarse en cuanto a su nutrición, su alimentación, debe haber mejoras y mejor calidad educativa, aunque debemos reconocer que el acceso a los servicios está ahí. En estos últimos años hemos visto incrementos positivos respecto a la matrícula de la primera infancia, es decir, de parvularia. Hasta hace 5 o 6 años nosotros no teníamos niños y niñas de la primera infancia estudiando, ahora tenemos casi el 50%, pero no es suficiente. ¿Esta legislación tiene los dientes necesarios para poder lograr el objetivo de garantizar los derechos para la niñez y adolescencia? Sí, tiene todos los componentes suficientes, crea toda una parte principista, es decir, cambia el enfoque en que el Estado y las sociedades deben atender y proteger a la niñez, crea una nueva institucionalidad y crea mecanismos de supervisión, de control y de protección a los niños. Lo que ocurre es que en materia de derechos de esta naturaleza, derechos económicos, sociales, culturales, que no se cumplen de manera inmediata sino progresiva, también en la medida que cambian los patrones culturales de la sociedad, pero también en la medida que se tienen los recursos suficientes para implementar esta legislación. Por eso yo comenzaba evaluando que todavía no estamos viendo los frutos que debe producir esta nueva legislación. Lo importante es que hay ya el seguimiento, que hay ya la claridad por dónde debemos ir, pero que debemos caminar un poco más acelerado en este tema. Y en referente a la ley LEPINA, ¿hay denuncias de padres que, dígase, no están cumpliendo con el rol que deberían respecto a sus hijos o de personas ajenas por distintos delitos? Sí, aquí es importante decir que este nuevo sistema creó las juntas de protección, que son instancias administrativas, una en cada departamento, precisamente dedicadas a conocer, a investigar no delitos, sino aquellas vulneraciones a derechos, agresiones, etcétera, y creó también los juzgados especializados de niñez. Es decir, ya existe el aparataje
para la protección de los niños y niñas. Lamentablemente tenemos que informar porque es lamentable la cantidad de casos. En este año llevamos hasta el mes de septiembre más de 10.842 casos de vulneraciones a derechos de niños y niñas, con un total de 12.043 niños y niñas vulnerados. Lamentablemente, y sigue siendo esta la causa de mayor vulneración, es la violación a la integridad personal, el 77.5%. Me refiero a golpes excesivos, malos tratos, gritos, amenazas, todo lo que afecta el desarrollo integral de los niños y las niñas. ¿Y en este número están incluidas las agresiones sexuales? No, las agresiones sexuales representan o la protección a la libertad sexual y a los derechos sexuales representan entre el 2.7 y el 30%, perdón. Entre el 20% y 30% se mueve la cifra. Sin embargo, tenemos que decir que como en este tipo de hechos ya tiene competencia la Fiscalía General de la República, algunos de estos casos no llegan a la instancia administrativa. Por eso es importante siempre evaluar la cantidad de violaciones y la cantidad de agresiones sexuales que se comete, que nuevamente debemos decir, lamentablemente ocurre en el seno familiar. Son números bastante altos, entiendo por lo que usted ha expresado esta mañana, pero ¿qué ha pasado con las personas que han agredido a estos menores? ¿Cuál es el procedimiento o en qué situación se encuentran ellos ante las instancias judiciales? Sí, aquí hay que hacer una distinción, por eso le planteaba. Por un lado está el sistema penal o el sistema de justicia ordinario que nosotros conocemos, que conoce todos aquellos casos que llegan a constituir delito, es decir, las violaciones, las lesiones, etcétera. Pero tenemos una serie de casos que son de los que estamos hablando, que en muchas ocasiones no siempre constituyen delito, aunque aquí se cruzan aquellos hechos de esta naturaleza, pero otros que quedan en el seno familiar y que están ocultos, es decir, van desde agresiones, por ejemplo, actos que en el común podemos considerar que son tortura, que son castigos severos que llegan a lesionar la integridad. Ustedes han conocido casos de niños que son amarrados a árboles, que son encerrados durante bastante tiempo. Todo este tipo de hechos afecta su integridad. Debo decir que en algunos delitos hay como muy buena respuesta por parte del sistema judicial, y me refiero fundamentalmente a los delitos de libertad sexual, es decir, todo lo que tiene que ver con violaciones. Aquí creo que hay un muy buen seguimiento. Sin embargo, agresiones sexuales, que es el que todavía no se constituye en violación, y todo aquello que se queda en el ámbito privado, en el ámbito de la intimidad de la familia, esto todavía nos cuesta mucho desde el campo judicial, no así desde el ámbito de la protección. Es bueno distinguir que las juntas de protección están dirigidas no hacia al responsable, sino a proteger al niño o niña y sacarlo de esta situación de violencia en la que se encuentra. A ver, y en estos casos que, por ejemplo, usted ha mencionado de niños que quedan encadenados, amarrados, porque sus padres, no sé, van a trabajar o cualquier otra situación, ¿qué pasa? ¿Son separados del seno familiar? ¿Son llevados a algún resguardo como el ISNA o algo parecido? Sí, depende del caso. Si un niño o niña llega a un extremo como este, se hace una investigación social, se llega a la vivienda, se hace una verificación con la familia, con los vecinos, para identificar qué es lo que está ocurriendo. Un caso tan extremo como este, muy difícilmente el niño o niña pueda seguir bajo el cuidado de la persona que lo dejó en esta circunstancia. La idea fundamental de la ley es que los niños estén con sus familias, porque si bien es cierto, es importante garantizar la alimentación, la salud, etcétera, también es importante que tengan cariño, amor, protección. Entonces, en estos casos se busca una familia alterna, una abuela, una tía, etcétera. En el caso extremo, entonces sí ingresan a una institución del Estado, y esta es una medida que se está revisando periódicamente, un poco para darle seguimiento también a esta familia que cometió este hecho. Un hecho como el que acabamos de hablar también trata de un delito, y esto implica que vaya por las dos vías, tanto la vía de la protección del niño o niña y el ámbito judicial. Esta persona tiene que ser procesada
que se trata ya de un delito. ¿Qué pasa con derechos de los menores, por ejemplo, a la educación? ¿Es un derecho que se cumple, que se le da seguimiento y al final los menores sí tienen el acceso a la educación que les ordena o que ordena la Constitución misma? Sí, en materia de educación tenemos que distinguir dos niveles de responsabilidad. Una es la del Estado, que debe proveer los servicios de educación con calidad, calidez, con accesibilidad. Acá creo que hemos tenido avances importantes. Ya explicaba que tenemos mejor matrícula en parvularia, pero no es suficiente. El 50% de niños y niñas de edades tempranas no es suficiente, debe estar matriculado y estudiando el 100%. Hemos tenido mejoras también en cobertura en el nivel básico, en primaria, y creo que en bachillerato todavía debemos mejorar un poco. También es importante destacar que estos programas que se están desarrollando desde el Ejecutivo permiten una mejor accesibilidad y también mejoras de calidad. El salto que debe dar el país es precisamente hacia la calidad y hacia mejor accesibilidad, más allá de la cercanía de las escuelas, sino mejores condiciones, que creo que esa es una apuesta que tiene el actual gobierno. Pero por otra parte también es importante destacar las responsabilidades de las familias en cuanto a la garantía de que los niños y niñas asistan a la escuela o asistan a la educación. Todavía nos falta como sociedad comprender que la etapa de mejor desarrollo de los niños y niñas es la primera infancia, y esto significa que deben tener estimulación temprana. Por eso es que hablábamos que la ausencia de matrículas a esta edad está vinculada a la poca accesibilidad, que hay que reconocerlo, pero también a que no hay conciencia en las familias que los niños y niñas deben ser estimulados y desarrollarse desde muy temprana edad. También, lamentablemente, hay que decir, tenemos muchos casos vinculados en este año. El 2.5% de casos está vinculado a la no accesibilidad a la educación, tanto por responsabilidad de las familias que no mandan a sus hijos a la escuela, como porque los lugares están muy retirados, hay un solo nivel de estudios, es decir, un solo maestro para 3, 4 grados, etcétera. Son de las dificultades o de las excusas por las que los niños no son enviados a las escuelas. Correcto. Y vamos a hablar acerca de la seguridad dentro de estas mismas escuelas y las garantías de integridad para estos menores, pero lo vamos a hacer al regresar de la pausa comercial. Amigos televidentes, les invito a que se queden con nosotros, hacemos espacio para nuestros anunciantes y vamos a seguir hablando de este tema que es tan importante. Se dice mucho del futuro del Salvador y que son los niños, sin embargo, ellos también son el presente. ¿Qué se está haciendo por ese futuro? De ello regresamos después de la pausa para seguir conversando esta mañana. No le cambie. Amigos, muchísimas gracias por continuar en sintonía de Canal 33 y su espacio República SB. Quiero recordarles, esta mañana Carlos Toledo no nos acompaña y para un servidor es un gusto poder conducir este espacio de entrevista hoy cuando estamos conversando con la directora del CONA. La semana pasada fue aprobada en la Asamblea Legislativa la Ley Especial contra la Trata de Personas, una ley que llevaba en estudio varios años y que a demanda de la ciudadanía y de instituciones como la que usted representa, por fin logró ser aprobada. ¿Cumple las expectativas este proyecto de ley? Sí, bueno, yo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Creo que vale la pena destacarlo en la medida que este proyecto, como usted bien lo decía, tenía más de 11 años en estudio. Bajo diferentes iniciativas, por supuesto, ha ido avanzando tanto la legislación internacional como la nacional, y este proyecto que se trabajó quizá con más impulso de acá, un año hacia acá, contiene varios elementos importantes a partir de los tratados internacionales, particularmente el Tratado de Palermo, que establece el tipo penal, es decir, las características que tiene este delito y cómo deben los estados atender este tipo de delitos, tanto nacional como internacionalmente. Creo que es importante destacar que ahora esto significa que quedan sin efecto las disposiciones relativas a la trata de personas que están en el Código Penal. El tipo penal que se ha establecido se basa fundamentalmente en lo que establece el Protocolo de Palermo,
y señala con claridad la responsabilidad desde la captación, el tráfico, el comercio, incluso abarca a aquellos que facilitan la trata de personas. Obviamente debe mediar una tercera persona para que concurra la trata. Es decir, se amplió mucho más el tipo penal o las características que tiene. Y otro aspecto importante que tiene la ley es que define las modalidades de la trata. Creo que como este es un delito de realización compleja, es un delito que además cuesta mucho probar a las autoridades, yo debo reconocer que si bien es cierto, los números no son muy grandes en cuanto a la cantidad de personas procesadas y sancionadas fundamentalmente, sí como país vamos en la delantera respecto a la región. Y esto en la medida que ha habido bastante coordinación entre policía, fiscalía y las entidades de protección. Ahora la nueva ley establece tanto modalidades que van desde la explotación sexual hasta la explotación laboral, la explotación que tiene que ver además con niños, niñas, adolescentes, distingue hacia las mujeres y me parece un componente importante que incluye a las personas adultas mayores. Y esto porque comúnmente estamos acostumbrados a identificar a la trata de personas con explotación sexual y la comercialización. Y creer también. Que únicamente se trata y de creer ello. que únicamente se trata de eso. No, estamos hablando también de explotación de la mendicidad, estamos hablando de trabajos forzados, estamos hablando de obligar a las personas a realizar actividades a cambio de que el tercero reciba una remuneración. Usted decía, esta ley fue aprobada, afortunadamente, por impulsos durante este año. ¿Será que tiene que ver la presión mediática que en los últimos meses o semanas se dio a conocer producto de una red que involucraba a diferentes estratos sociales? Sí, bueno, ya había un esfuerzo bastante grande, hay que reconocerlo. El Ministerio de Justicia hace un poco más de un año envió un nuevo proyecto que empezó a revisarse todavía con mayor más rápido. Sin embargo, creo que todos los acontecimientos influyen significativamente en que, bueno, debe tomarse una decisión finalmente en este tema. Yo creo que también es importante destacar para la preocupación de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas que la ley también incorpora una disposición que establece las responsabilidades a diferentes niveles, tanto para el tratante, es decir, estas modalidades de las que hablamos, como para el que paga para los servicios. Para tener, quizá no hablemos de servicios, porque servicio es cuando usted tiene una voluntad de realizar. Hay disposición, tiene razón. Entonces aquí de lo que se trata es que una persona paga por tener relaciones sexuales con un niño, una niña u otra persona, pero también aquellos que a sabiendas que se trata de una explotación, comercializan, etcétera. Este es importante porque aunque el Código Penal ya tenía una disposición clara, la pena se ha elevado y además queda más clara la disposición respecto a la responsabilidad que tiene quien pone una agencia o quien comercializa y vende a niños y niñas o a mujeres y a personas de la tercera edad. Es decir, queda muy claro la responsabilidad del que paga y del que comercializa, así como de las personas que facilitan, y esto es bien importante decirlo. Los diputados y diputadas discutieron bastante respecto a quiénes iban a entrar en esta responsabilidad y se ha incorporado en el tipo penal también aquellas personas que facilitan que la trata de personas se dé. Y hay que destacarlo también, nosotros, corríjame si estoy equivocado, éramos el único país de Centroamérica que no poseía una ley de este tipo. Sí, hay países que tenían ya una legislación especializada, nosotros teníamos esa deuda, aunque en el Código Penal estaba incluido el delito, pero esta ley ya tiene varios componentes que vale la pena destacar. En primer lugar, señala todo el marco doctrinario, es decir, establece las modalidades, establece qué es el delito, incrementa la pena. Teníamos pena máxima hasta los 8 años, ahora la pena máxima por el delito es de 14 años y se incrementa con las agravantes. Por otro lado, la ley también establece todo un componente, y creo que esto es como lo más rico y lo más beneficioso para nuestra población, un componente para la protección de las víctimas, que esto es algo que
en la mayoría de legislación no tenemos, lo tenemos en la LEPIN, en la ley o la ley para erradicar la violencia hacia las mujeres, y ya está en esta nueva legislación. Establece la creación de una instancia especializada interinstitucional donde participamos las instituciones llamadas a la protección para atender a las víctimas de trata, para darles respuesta a las víctimas de trata, y establece responsabilidades muy claras para todas las instituciones. Hablando de temas similares, a través de la cuenta de Twitter de República SB, la amiga Bessie Ríos hace la siguiente consulta. ¿Cómo manejan los casos de abuso dentro de los centros ISNA entre los mismos niños y niñas y por las que les cuidan ahí? Sí, bueno, esta es un tipo de violación que puede llegar a ser bullying, incluso agresiones sexuales entre pares. Obviamente el ISNA, que es una institución autónoma, pero que también es supervisada por el CONNA y está sujeta también a investigación. Aquí, en primer lugar, el ISNA debe adoptar medidas inmediatas para sacar del ámbito de vulneración al niño o niña, pero por otro lado debe realizarse la investigación para determinar responsabilidades. Los niños y adolescentes tienen responsabilidad penal, tal cual establece la Ley Penal Juvenil y también como establece la LEPIN. Sí, siempre es importante identificar las circunstancias en las que se produce un abuso de este tipo. Aunque son escasos, sí se han conocido casos de agresiones sexuales incluso. En este tipo de casos se investiga la situación, pero lo más importante es sacar al niño o niña del ámbito de vulneración y sacar también al agresor, obviamente. Hay también todo un proceso de acompañamiento a ambos, porque hay que identificar si la conducta de quien agredió es una conducta reiterada o se trata de una situación extrema. Pero en todo caso, si se trata de un delito, entonces debe pasar a la legislación penal. Hablando de ambientes para el desarrollo de los menores de edad, quedaba pendiente el tema de la seguridad en las escuelas, producto de la ola de violencia que en nuestro país, o que afecta a nuestro país, y recientemente escuchábamos algunos informes, como por ejemplo el de la UNICEF, acerca de estos temas, en particular de la violencia o de las víctimas que se convierten en estos menores de edad de la violencia en nuestro país. ¿Qué tan seguras son las escuelas para que se cumpla el derecho que tienen los menores a la educación? Bueno, yo sí creo que es importante destacar y que toda la población debe prestar especial atención. Creo que el presidente de la República ha asumido recientemente varios compromisos en este tema. Hay que tomarle la palabra y comprometernos todos los demás también, en el sentido que la seguridad está no solo en la escuela, sino en la comunidad, en el hogar, etcétera. Sin embargo, aquí hablamos de dos derechos esenciales o fundamentales para la niñez y la adolescencia, que es la seguridad personal, es decir, sentirse libre, tranquilo de que va de su casa a la escuela y que no le va a pasar nada y que va a regresar. Y lo otro que es realmente a lo que debe prestársele también mucha atención es que dentro de la escuela el niño o niña debe estar seguro. Aquí hay varias medidas que deben tomarse desde el gobierno central, desde las instituciones llamadas a garantizar la justicia, pero también desde las familias. En primer lugar, el cuidado y protección, la orientación, la crianza que debe dársele, el seguimiento que deben tener las familias respecto a los tiempos que sus hijos están en la casa, con quiénes se relacionan, etcétera, para evitar una situación de vulnerabilidad. Por otro lado, las medidas que deben tomarse en las escuelas. Ya hablábamos de la responsabilidad que se tiene desde el Estado para garantizar accesibilidad, y esto implica la seguridad. Creo que este plan Escuela Segura es un plan importante que atiende de manera directa la situación de vulnerabilidad. Sin embargo, no debiésemos llegar al extremo de tener este tipo de planes. Lo que debemos hacer es evitar que estas situaciones se produzcan, y esto implica condiciones accesibles para que los niños y niñas lleguen a la escuela, que se trasladen en lugares seguros, pero además trabajar muchísimo la responsabilidad tanto de niños y adolescentes como de maestros y maestras en cómo se les educa, los valores que se cimienten en ellos, etcétera. Y obviamente una responsabilidad bastante grande del ámbito de la justicia y la seguridad, para que aquellos casos en los que se produzcan violencia de esta naturaleza, que llega incluso al extremo
de atentar contra la vida o de generar homicidios o situaciones gravísimas, se corrijan. Y esto significa que haya control de la seguridad en el territorio. No necesariamente más policías, sino una comunidad informada y una comunidad que hace valer sus derechos y que se relaciona adecuadamente con la policía. ¿Por qué pasa que el padre de familia envía, del porcentaje que usted leía anteriormente, el padre decide enviar a sus hijos a la escuela para que se eduquen, para que se transformen en personas de bien, pero al interior de las escuelas no existen en algunas las garantías para poder brindar la seguridad? Y hemos visto y hemos conocido de casos que incluso los miembros de pandilla llegan a las escuelas y sacan de los salones de clase a los menores para atentar contra ellos. Sí, estas son situaciones extremas, gravísimas, que ya demandan un nivel de intervención diferente, como este es el tema de tener ya personal de seguridad en los alrededores. Yo destacaba que no debemos llegar hacia eso, porque tener con policías al interior de las instituciones educativas no es el ideal. Correcto. El ideal es que los niños y niñas se desarrollen libremente sin tener al lado una persona armada, pero esto pasa precisamente porque eduquemos tanto a las familias como a los niños en la tolerancia, en las buenas relaciones, en un espíritu de paz, etcétera. Este es un proceso que debemos seguir y asumir el Estado de manera muy seria, ¿verdad?, en atender aquellas áreas que ya están siendo vulneradas, tomar medidas de prevención secundaria, se llaman, entrar con toda la fuerza o toda, cuando me refiero a fuerza me refiero con toda la institucionalidad, con la energía, no estoy hablando de ejercicio de violencia, y tener esa presencia. Pero también es cierto que debemos ir cambiando nuestros patrones de desarrollo y cultura. Nos vamos a quedar con esta idea y quiero agradecerle por su tiempo esta mañana y venir y compartir con nosotros de este tema que es de total importancia. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ustedes y un saludo a toda la población. Gracias. Amigos televidentes, les invito a que no le cambien, que se queden con nosotros. Al regresar de la pausa comercial vamos a hablar de temas electorales. Se encuentra con nosotros el candidato a la alcaldía por el municipio de Santa Tecla, el licenciado Armando Flores. En unos minutos conversa con nosotros. Quédese. En BTS. Muy buenos días, continuamos con República SB. Ahora vamos a cambiar el tema y esta mañana le damos la bienvenida al licenciado Armando Flores, candidato a la alcaldía del municipio de Santa Tecla. Licenciado, qué gusto saludarlo nuevamente, bienvenido. Buenos días, Samuel, muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial para los amigos y amigas televidentes. Vamos a iniciar hablando acerca del trabajo que está realizando Llano, está al frente de la cartera de Economía, ahora hay otro trabajo en el campo. Cuénteme, ¿qué es lo que está haciendo actualmente? Bueno, estamos... Obviamente comprendido dentro de la candidatura a la alcaldía de Santa Tecla. Es muy interesante, Samuel, cómo esta nueva experiencia, esta nueva faceta que he abierto en mi vida me permite continuar con el contacto ciudadano. Usted sabe, yo vengo de la ciudadanía. Mi historia, mi trayectoria es fuertemente ciudadana. Y ahora con este proyecto de ser el candidato del FMLN en Santa Tecla, eso se refuerza porque hay un intenso y un permanente contacto con la población. Quiero comentarle que estamos en este momento impulsando una consulta ciudadana, de manera que las tecleñas y los tecleños tengan la oportunidad de decirnos cómo ven Santa Tecla, cómo valoran la ruta que ha llevado el municipio, cuáles son las fortalezas que se le encuentra a este proyecto de transformación del municipio y cuáles son los temas en donde la población del municipio quisiera que se ponga prioridad. Es muy interesante. Una consulta, Samuel, que además tiene 3 componentes. Un primer componente es el que ha iniciado hace algunos días y es diálogo en el territorio. Es decir, estamos visitando colonias, cantones, para tener una cercanía y una posibilidad de contacto directo con la familia tecleña y que eso nos permita de viva voz de la población conocer el sentir y pensar de las y los tecleños respecto a estos temas. Y en ese acercamiento, ¿cuál es el sentir principal de los tecleños? ¿Es el tema de la seguridad? ¿Es el tema, o cuál es el tema principal?
Bueno, como le comento, son 3 componentes. El primero es este trabajo de diálogo territorial. El segundo es un componente de diálogo sectorial. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y el tercero es el componente de consulta en línea. Estamos en el siglo XXI y tenemos que usar las tecnologías de la información para facilitar la participación de la gente. Y me alegra mucho, Samuel, que en esta ocasión este servidor, con su equipo, ha logrado poner ya en marcha la consulta en línea, que muy pocas experiencias tenemos en el país de esta modalidad de participación. Ya vamos a hablar de ello. Como decía, hace algunos días empezamos con el diálogo territorial. Esto me ha permitido, por ejemplo, visitar casas de familias en Ciudad Merliot, visitar casas de familias en la zona norte del municipio, San Antonio, por ejemplo, ir también a la colonia Quezaltepec, a Covit, ir a Las Delicias. Ayer estuve en la tarde en la colonia Las Delicias, y vamos a continuar en este acercamiento con la población y en este esfuerzo de escuchar a la población. Yo he dicho que llegamos de manera lo más respetuosa posible a interactuar con la ciudadanía, a poner nuestro oído en el corazón del pueblo, y que ese contacto y ese acercamiento nos permita identificar más claramente cómo continuar en la ruta de transformación del municipio. Estamos muy contentos. Como lo suponíamos, porque también estamos haciendo encuestas de opinión, estamos en el contacto ciudadano hace ya varias semanas. El tema número 1 es un poco del tema que usted estaba hablando anteriormente con Zaira Navas, es el tema de seguridad. La población de Santa Tecla tiene muy a flor de piel su preocupación por el tema de seguridad en el país. Y cuando yo le pregunto, Samuel, a la población cómo siente, cómo vive ese sentimiento de inseguridad, hay diversas expresiones. Por ejemplo, me dicen, cuando vamos en el bus no nos sentimos seguros. O cuando vemos que nuestro parque no es tan seguro como antes. O que de repente aparecen por aquí muchachos con una apariencia extraña. No muy amigable. No muy amigable. Y en algunos casos, muy pocos por cierto, la vivencia de personas que han sido víctimas de hechos de delincuencia. Pero la percepción de inseguridad está presente en el municipio, y yo creo que es algo que debemos de procesar bien, de manera, como bien decía la directora Zaira Navas, de manera que logremos un encuentro mayor entre las autoridades del gobierno nacional, en este caso del gobierno municipal, y de la comunidad. Porque en la medida en que la comunidad cede espacios en la colonia, en el cantón, cede espacios en la cancha, en el parque, en la zona verde, alguien se lo va a tomar. Y eso está pasando en algunas colonias de nuestro país. ¿Qué podría haber hecho falta durante la administración actual y la administración anterior? Podemos decir que han tenido una relación con el gobierno en turno, o podemos decir que han sido del mismo partido, por decirlo así. ¿Qué ha hecho falta para que esa percepción de la que le han hablado los tecleños en medio de esta consulta no haya cambiado en este tiempo? Santa Tecla, Samuel, es uno de los municipios más seguros del área metropolitana. Es el segundo más seguro. Si uno ve los índices, las estadísticas en Santa Tecla, son muy distintas de lo que están sufriendo otros municipios del área metropolitana. Muy distinta en el sentido positivo. Es más, Santa Tecla es pionera como municipio del sistema de videovigilancia. Ese trabajo, por ejemplo, ha llevado a que Santa Tecla sea considerada a nivel regional como un modelo de gestión y de abordaje del tema de la seguridad. Dicho eso, por supuesto que estamos atentos a lo que comenta la población respecto al tema de seguridad. Entonces, yo creo que Santa Tecla, en términos generales, y eso sale de la consulta, la gente valora muy bien este proyecto de transformación del municipio. La gente está consciente, está contenta de la ruta que lleva Santa Tecla. Y también la gente, digo francamente, ha sentido
entre comillas, un bajón luego que el vicepresidente salió de ser el alcalde de la ciudad. Y eso entonces, en este momento yo estoy escuchando, estoy dialogando, interactuando y además impulsando iniciativas. Les pongo un ejemplo. En una visita que hice hace 8 días a la colonia Quezaltepec, me invitaron a la inauguración de un torneo relámpago de fútbol ahí, femenino y masculino. Me cuentan los vecinos, uno, que tenían ratos de no tener un torneo deportivo, meses. ¿Ah? Yo antes dije, si la comunidad no se toma la cancha y la zona verde, alguien se la va a tomar. La comunidad en la colonia de Quezaltepec tenía meses de no tener encuentros deportivos, primero. Segundo, me dicen, aquí necesitamos sentir más patrullaje del cuerpo de agentes municipales y de la Policía Nacional Civil, que se note, porque en la medida en que hay más patrullaje, vamos a tener menos presencia de algunos muchachos que no son de la colonia, que vienen a pulular a esta zona. Tercero, me dicen, aquí sería importante revisar el alumbrado que tiene esta cancha, porque hay zonas donde es un poco oscura y eso favorece posibles actos de delincuencia. Vea usted la combinación de esto. Y cuarto, Samuel, Sí. interesantísimo, yo les pregunto, ¿ustedes están organizados en la colonia? Me dicen, tenemos años que no tenemos directiva central. Mire usted qué interesante esto. ¿Ha estado, por ejemplo, esta colonia Quezaltepeque descuidada por la municipalidad? Yo creo que no, Samuel. Más bien lo que comento es una situación que el marco general es que Santa Tecla viene cambiando, viene transformándose para bien de la población de Santa Tecla y que en esto nunca debemos descuidarnos ni un momento. Siempre tenemos que trabajar, uno, con la comunidad. Yo tengo una historia y una experiencia de trabajo comunitario de siempre y no me cuesta nada interactuar con la ciudadanía y a través de ese diálogo construir propuestas ciudadanas que ayuden a cuidar más la ciudadanía. En este caso la historia fue tan bonita porque la comunidad terminó diciendo, nos vamos a organizar, nos vamos a encontrar y vamos a reorganizar la directiva en la colonia Quezaltepec, primero. Segundo, esa muestra ciudadana de la colonia Quezaltepec dialoga con las autoridades y les pide a la Policía Nacional Civil y al cuerpo de agentes municipales mayor coordinación, incluso en entregar y tener disponibles los teléfonos de emergencia. Y tercero, que ese diálogo permita más patrullaje preventivo. Y cuarto, Samuel, a partir de esta experiencia, de lo bonito que es ver la actividad deportiva en la noche en el Parque de la Quesalte, se ha reactivado el Comité de Deportes y está poniéndose las pilas haciendo más actividad deportiva en esa zona. Y quinto, la municipalidad, tomando nota de que hay algunas partes de la zona verde que tiene deficiente iluminación, ha decidido mejorar la iluminación y con eso contribuir de manera sistémica a abordar más integradamente el tema de inseguridad. Ve usted entonces, esto no solo es, yo siempre le digo a los ciudadanos, este reclamo de mejor seguridad o de mayor seguridad no solo es de aquí para allá. Yo le pido al gobierno municipal, al gobierno nacional, sino como nosotros, como ciudadanos, como vecinos, como comunidad, estamos organizados y trabajando incluso en labores de prevención, en labores de desarrollo comunitario, en labores deportivas, en coordinación con el gobierno municipal y el gobierno nacional, que sin duda es la gran oportunidad que tenemos de seguir desarrollando en Santa Tecla. Bien, vamos a hacer una pausa comercial, amigo televidente, pero al regresar seguimos hablando de Santa Tecla. Quédese con Canal 33. El licenciado Armando Flores, candidato a la alcaldía municipal de Santa Tecla, se encuentra con nosotros esta mañana por el FMLN y hemos estado hablando acerca del proceso de consulta en el que se encuentra en este momento. ¿Qué tiene de diferente esta consulta de otras que se hayan hecho, no solo en este municipio, sino en el resto, que siempre se dice, se hace una consulta para luego elaborar algún plan de gobierno? ¿Pero qué tiene de diferente? Bueno, en lo personal, Samuel, estar en este proceso significa una gran responsabilidad, porque para mí el escuchar a la gente es la gran oportunidad de procesar muy bien esos comentarios y aportes y convertirlos en insumos para el programa. Decía que la consulta tiene 3 componentes. Uno es la territorial. Tenemos ya cientos
de opiniones, cientos, porque tenemos cientos de familias que nos han dicho su opinión de cómo ven Santa Tecla, de cómo quieren Santa Tecla y cómo mejorar Santa Tecla, cómo continuar esta ruta de mejoramiento del municipio. Y yo les agradezco de corazón toda la contribución que estamos recibiendo, la disposición y el cariño, Samuel, que estamos recibiendo en este diálogo ciudadano en los territorios. Esto se está procesando y sin duda al final tendremos valiosísimos insumos para el programa. El segundo componente de la consulta es sectorial. ¿Qué significa? Organizar encuentros con jóvenes, con mujeres, con empresarios, con artistas, con profesionales, con personas que trabajan en los deportes, con adultos mayores. Y en ese diálogo encontrar lo mismo, cómo vemos Santa Tecla, cómo mejoramos Santa Tecla y cómo contribuimos a este proceso de mejora juntos. Eso viene pronto. Y el tercero, Samuel, es la novedad, consulta en línea. Me alegra muchísimo que en Santa Tecla estamos rompiendo brecha a través de un mecanismo moderno de consulta ciudadana, a través de tecnologías de la información. Hemos abierto un sitio web, santateclaopina.com, www.santateclaopina.com. Pueden, amigos y amigas, tecleños y tecleñas, usar y aprovechar esta oportunidad, usar esta tecnología que ofrecemos para darnos su opinión. Va a ser valioso escucharles, ya sea a través del territorio, a través de los sectores o a través del sitio santateclaopina.com. Todo esto, Samuel, nos va a dar como tres grandes avenidas de opinión y aporte ciudadano, que esperamos en algunas semanas ir procesando, ir consolidando y por supuesto convertir esas ideas en elementos fundamentales para un buen programa de gobierno que vamos a ofrecerle a la ciudadanía de Santa Tecla. Y en las opiniones que ya se han recogido, porque diferente es de los que están afuera de Santa Tecla, que ven el municipio, y de los que están desde adentro viendo el municipio. Quiero preguntar por algo en específico, el Paseo del Carmen, ¿cómo lo ve el tecleño? Porque la óptica del que está afuera puede ser diferente por el comercio que puede generar o el punto de entretenimiento que puede generar, pero desde adentro, ¿cómo lo ven? En general, Samuel, hay una opinión positiva del Paseo del Carmen, pero hay señalamientos de situaciones que hay que seguir corrigiendo y ordenando. ¿Cómo cuáles? Ahí me alegra, por ejemplo, que este contacto ciudadano de este servidor llevó a que la municipalidad acelerara el proceso de aprobación de una ordenanza municipal que regula el Paseo del Carmen y el Distrito Cultural de Santa Tecla. Eso significa establecer reglas del juego en materia de horarios, en materia de uso del espacio público, en materia de a quién se le entrega, a quién se le puede vender bebidas, comillas, espirituosas y a quién no. Y en general ordenar la convivencia en el paseo. Yo estoy seguro que estamos a tiempo para poner orden en el paseo. La municipalidad ya está haciendo lo que le corresponde y estoy seguro que el Paseo del Carmen será siempre un destino para la familia, para la cultura. Y este es un tema, Samuel, que Santa Tecla tiene grandes condiciones. La familia quiere en Santa Tecla potenciar los espacios culturales. En Santa Tecla tenemos un talento cultural como pocos municipios del sabor. Personas, ciudadanos que viven en Santa Tecla, que se destacan, por ejemplo, en el arte y la cultura. Le pongo dos ejemplos. Isaías Mata, un gran pintor y muralista que vive en Santa Tecla y que desde ahora ya está contribuyendo él personalmente y a través de Santa Tecla Activa en el esfuerzo de ir impulsando una Santa Tecla más cultural, como también la actriz Aida Bernal, una tecleña preparada en Europa, que está con toda la disposición de contribuir sus conocimientos para que en Santa Tecla, por ejemplo, Dios mediante, tengamos una compañía municipal de teatro. Vea usted, vuelvo al tema inicial, el sentimiento de inseguridad. Si los espacios públicos le ponemos deporte, como se lo estamos poniendo y se lo vamos a reforzar en el futuro,
Y si a los espacios públicos le ponemos arte, le ponemos cultura y la familia se toma las plazas, los parques, las canchas, las zonas verdes, el área común, vamos a generar una mejor convivencia y vamos a evitar que la delincuencia o el crimen vaya penetrando. Y eso combinado con tecnologías, fortalecer el sistema de videovigilancia en Santa Tecla, hay que hacerlo, cualificarlo, ampliarlo, coordinar más la Policía Nacional Civil y el cuerpo de agentes municipales, trabajar en la organización comunitaria, que las ADESCO funcionen, que tengamos organización comunitaria representativa y que esa organización comunitaria trabaje con la municipalidad de la mano y que eso nos permita seguir construyendo y seguir mejorando Santa Tecla. Algo que destaca, Samuel, es que las y los tecleños no queremos regresar al pasado. Las y los tecleños estamos claros que queremos ir adelante, seguir caminando hacia el futuro, seguir impulsando la visión y este proyecto de progreso y transformación del municipio. Y se valora muy bien la gestión y la gente está con una gran expectativa que este servidor, con la trayectoria que tiene y con la disposición de trabajo y con la iniciativa y la capacidad de innovación y de dirigir que tenemos, gracias a Dios tengo una experiencia gerencial de años que me permite decir, estamos listos, Dios mediante, si así lo quieren las y los tecleños, para ser el nuevo capitán de este barco que se llama Santa Tecla, que ha tenido excelentes capitanes en los últimos 18 años y que gracias a Dios estamos listos para capitanear junto con el equipo y junto con el pueblo tecleño a este barco que va a llevar a Santa Tecla a nuevos y mejores puertos de progreso y de prosperidad para la gente. Y estaremos pendientes, por supuesto, del trabajo que se realice en su persona de cara a esa fecha tan esperada, quizás ansiada por muchos, el 1 de marzo del próximo año. Quiero agradecerle por venir esta mañana y compartir con la audiencia del Canal 33 sobre el tema de la campaña electoral. Muchísimas gracias, licenciado. Samuel. Muchas gracias. Buenos días, amigos y amigas. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Amigos televidentes, a ustedes también, gracias por habernos acompañado. El día de mañana, Carlos Toledo estará de regreso con todos ustedes. Para mí ha sido un privilegio. Quédese en sintonía de Canal 33. Buenos días.